día. Buen día a todos. Buen día, ingeniero. Buen día. Buenos días, Buenos días. Bien, por favor, ahora, Zurita, tu micrófono, por favor. Zurita Gilberto. Zurita Gilberto, su micrófono. Zurita. Bien. Bien, hemos quedado para mañana el examen a las 12. ¿O a qué hora quieren dar el examen? A las 12, ¿no? Ingeniero, no puede ser para el Sí. miércoles, ingeniera, para estudiar más. Además, No hay tiempo, además ya. Que iba a ser un cronograma para que entremos por grupos de 5 en 5 para dar el examen. Y ya, escúchenme, yo también tengo algo que quiero decirles. ¿Ya? ¿Y si lo damos presencial? No, bueno. No, ingeniero. No, El COVID. no, Inge. No, era Sí, presencial, hay no, COVID todavía. Yo está ahorita estoy un peligroso. poquito mal igual. No dejan Con salir. fiebre estoy. Yo estoy positivo. Ay, señor. Bueno, escúchenme. Entonces, que sea el miércoles, pero yo justamente estaba revisando que no les había pasado, justamente ayer me puse a revisar de nuevo. El Ayer práctico. en la noche. El práctico de empuje y flotación no le había pasado, ¿no? No. Sí, No no pasó. nos ese pasó no nos eso. pasó. Solo hay dos Entonces, prácticos. claro, ese no sé, yo pensé que se los había pasado y no había revisado de nuevo. Anoche estuve revisando y no les había pasado el práctico. Sí, pero Entonces, dijo que empuje y flotación no iba a entrar al examen, ingeniera, todavía. entraba, ¿no ves? La No, masa entra, sólida. ajá, por eso Dijo no que era. el Entra. práctico y no Usted me dijo que expliqué sí entra. Sí. La Entra, ¿cierto? última Yo parte dije, Dijo que no. no, En tal yo dije, caso, ingeniera, ¿no habría posibilidad de que demos el examen el próximo sábado? no, son mucho sería ya el otro sábado. En horario entre semana, por favor, es que los sábados a veces se me complica a mí la cosa. Miércoles, El Viernes. viernes estaría El bien. viernes, Inge. Viernes, ingeniera. Viernes. Porque Yo tengo también una tenemos los obra exámenes. y el sábado tengo que ir que al banco, que recoger plata de aquí por allá para ir a pagar a la gente. Entonces, El viernes, ingeniera. Viernes, Sí, horario está de bien. clase, ingeniera. Viernes. ya, viernes en horario de clase, entonces, ya, pero que entre empuje y flotación más, ¿ya? Ya, Bien, ingeniera. yo mediante Ya. sí, el tercero y el examen final, aunque sea de 10 en 10, pero lo vamos a dar presencial, ¿ya? Sí, está bien eso. Bien. Entonces, el próximo viernes entramos a partir de las 9, ya yo les voy a dar el cronograma entonces de quiénes van a entrar y a qué hora, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, no se diga más entonces. Vamos a empezar a... Es grupal, ¿no? Grupal, Ok. ¿ya? Por decirle, el grupo va a entrar a las 9, 9:20, 9:30 el uno, el otro a las 9:30, el otro a las 10, a las 11 o 10:30 y así sucesivamente, ¿ya? Bien. Oral el Hacer de examen. los grupos que conformamos. Sí, de los grupos que se conformaron, ¿ya? Si alguien no sabe Ya, una gracias, ingeniero. respuesta, si alguien no sabe una respuesta, entonces el grupo va a ir en su auxilio, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, Inge. Bien. Ok, Ok. ingeniero. Entonces, vamos a empezar a avanzar, entonces. Disculpe, ingeniera, ¿Me es escucha? que se me cortó la señal, no pude escuchar lo que dijo. Entonces, ¿el examen va a ser para el viernes, disculpe? Para el próximo viernes, ¿sí? Sigue siendo los mismos temas que había dicho, ¿no? Los temas de, los temas de, los dos temas más empuje y flotación, ¿ya?
Está bien, ingeniero. Gracias. El próximo viernes, ¿ya? Bien, ahora tenemos que avanzar movimiento de masa líquida. Bien. Ahí tenemos, nuevamente, le voy a pasar esto. En la anterior clase hemos visto que asociado a una hidrostática, agua estática en equilibrio estático, viene a, si hay un desplazamiento horizontal, pero no sería de un contenedor que tiene un líquido cualquiera, ya que se desplaza horizontalmente, ahí va afectado por una aceleración constante, ¿ya? Entonces, tenemos hidrostática más, más una aceleración constante, que es lo que me permite encontrar el espejo de agua que nosotros tenemos cuando hay un movimiento horizontal. Y cuando nosotros tenemos que el contenedor sube o baja, entonces también con una aceleración constante, pero en la dirección vertical, nosotros vamos a ver que si hablamos de hidrostática, vemos que la presión varía con referencia a la altura, ¿cierto? O a la profundidad. Entonces ahí va afectada podemos hacer que es la presión hidrostática multiplicada por 1 más o menos la aceleración en Y sobre la gravedad, ¿cierto? Entonces ahí nosotros nuevamente podemos sacar presiones, ¿no? Alturas de presiones, bueno, y hay una conformación de muchos problemas. Bien. Bien, ahora no tenemos una rotación, no tenemos una traslación horizontal, una traslación vertical, pero ahora sí vamos a tener una rotación. ¿Qué quiere decir? Que mi recipiente, ¿no? Si yo tengo acá mi recipiente, ¿ya? Que contiene un líquido cualquiera, ¿no? Nosotros vamos a ver que vamos a tener un eje llamado eje de rotación. ¿Y qué es lo que hace? Va a rotar con referencia a ese eje, ¿no? Todo el recipiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos ver que está rotando, por experiencia se sabe cuando un vaso lleno de agua se hace girar alrededor de su eje, se fuerza al líquido hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente, cuando la traslación horizontal teníamos un espejo de agua así, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando es vertical, el espejo de agua sigue siendo este. Pero ahora que rota, el espejo de agua que nosotros vamos a ver, ya no es horizontal ni vertical, sino es de esta forma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que inicialmente el líquido que nosotros teníamos estaba por aquí, ¿ya? Al empezar a rotar, el líquido ahora va a ser va a ocupar esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que esta partecita de aquí, que hay entre este valor de aquí y el horizontal, hay un volumen de agua que se va a venir hacia afuera. ¿Por qué trata de venirse hacia afuera? Por la rotación, ¿cierto? Entonces, cuando rota con respecto a este eje, vamos a ver de que se va a formar un espejo de agua de esta forma. Este espejo de agua es una parábola. ¿Ya? Es una parábola. Por eso dice, se fuerza el líquido hacia afuera como resultado de la fuerza centrífuga y la superficie libre del líquido se vuelve cóncava. La concavidad es esta. ¿Ya? Esto se conoce como movimiento de vórtice forzado. La forma de la superficie del líquido
que gira con el recipiente que lo contiene es un paraboloide de revolución. Cuando nosotros llevamos cálculo 2, ¿no? Si nosotros queremos graficar, vamos a tener esto que se llama un paraboloide. Esto es un paraboloide, ¿cierto? Y es justamente ese paraboloide que se forma, pero el paraboloide que se forma en este caso es libre ya, ¿no? Es libre, porque todo el agua la empuja hacia arriba, hacia abajo, digamos, hacia afuera de lo que se llama paraboloide, ¿ya? Por eso se llama un paraboloide de revolución. Entonces me dice, cualquier plano vertical que pasa por el eje de revolución corta la superficie según una parábola. La ecuación de esta parábola es esa de ahí, ¿no? Entonces, esta ecuación de esta parábola es y es igual a w cuadrado por x cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Es decir, esa sería, si yo lo corto con un plano referente al eje de rotación, entonces lo que yo voy a ver es esa parábola, donde w cuadrado es la velocidad angular. W, perdón, es la velocidad angular con que se está rotando el contenido con su líquido, ¿no ven? El líquido con su contenedor. Bien. Entonces, como ustedes ven, esta es la ecuación de una parábola. Estos valores de aquí son una constante porque nosotros tenemos como dato la velocidad angular, vamos a tener como dato la gravedad, entonces es como si nosotros tengamos una parábola de la forma y igual a x cuadrado, ¿cierto? Entonces, por eso se llama parábola. Por eso, esto de aquí que se forma, esta partecita de acá, lo que hemos dicho, como estamos dibujando aquí abajo, es un paraboloide de revolución. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el paraboloide que es se forma libre, es aires, ¿ya? Porque le empuja, según ese paraboloide de revolución, le empuja todo el agua hacia afuera del paraboloide, ¿cierto? Entonces, vamos a tener esta valiosa ecuación que se llama y igual a w al cuadrado por x cuadrado sobre 2g. En este caso, este valor de x es este de aquí, que sería el radio de la circunferencia que forma este paraboloide, ¿no? Porque este es un paraboloide de circunferencia, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a tener el radio. Este es el radio que forma ese paraboloide de la superficie libre del agua, ¿no? Que sería en esta partecita de aquí, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar y graficar ese paraboloide. ¿Bien? Bien. Entonces, como ustedes ven aquí, tengo que y es igual a w cuadrado sobre x cuadrado sobre 2g. X y Y son las coordenadas de un punto genérico de la parábola de la superficie. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que esto está rotando. Como vuelvo a decir, esta es mi parábola que tiene esta ecuación. ¿Sí? Y aquí se forma lo que se llama un paraboloide de revolución, donde X sería el radio de este paraboloide. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, tenemos tres situaciones diferentes, ¿cierto? Cuando hay traslación horizontal, el espejo de agua es inclinado. Cuando hay una traslación vertical, el espejo de agua es horizontal. Y cuando tengo un movimiento giratorio,
vamos a tener que el espejo de agua es una parábola. ¿Bien? Bien, fíjense, de aquí lo único que yo tengo que hacer es, dice, un depósito cilíndrico abierto, porque también el depósito puede ser cerrado, de 1.20 centímetros de diámetro y 1.80 de profundidad. Entonces aquí tenemos de aquí a acá es 1.80, es abierto. Tenemos aquí un diámetro de 1.20 y la profundidad se llena de agua. A ver, se llena de agua y se hace girar a 60 revoluciones por minuto. Dice, ¿qué volumen de agua se derrama? ¿Y cuál es la profundidad del eje? Estamos hablando de esta profundidad. ¿Ya? Hallando eso, yo puedo hallar este pedazo de aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo como dato? Yo tengo como dato que W es igual a 60 revoluciones por minuto. Si esto yo lo tengo que llevar a radianes sobre segundo. Entonces vamos a ver que 2pi radianes una vuelta es 2pi, ¿cierto? Y por minuto, entonces, un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Ya, un momentito. Hola. Hola. Sí. Sí. Ya. Ajá. Ajá. Ya, escuchando, porque lo hago traspaso a vos o directamente lo hago a tu cuenta. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, ya. Pero, a ver, preguntarle si no hay algún descuento, digamos, si yo te hago transferencia. No, no hay, ¿no? Ajá. Ah, ya. Ah, no, 3 meses que no se pagó, ¿no? Ah, ya. Ok. Bueno, ok. ¿No se está arriba? Ajá. Ok. ¿Te van a ir a dónde? ¿A Montalbán? Bueno, no sé. Ya, hablar con ella. Bueno. Ah, ya, ya. Yo termino de mi clase a las 11. Ahorita. No sé por qué estoy pasando clases, te estoy dictando. Espera, ya un ratito, ya bien, voy a darle tiempo, ya con eso. A ver. Perdón, joven. Ya, entonces, tengo 60 revoluciones por minuto. Una revolución es una vuelta, que serían 2pi. Y tengo 60 segundos tiene por minuto. Entonces, esto me sale 2pi radianes sobre segundo, que sería la velocidad angular. Entonces, con eso yo puedo calcular
que sería la velocidad angular. Y es igual a la velocidad angular por el radio al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces aquí tengo que la velocidad angular es 2pi r cuadrado. El diámetro era 1,20, entonces sería por 0,60 elevado al cuadrado sobre 2 veces por 9,81, que sería la gravedad. Eso nos da 0,724 metros. ¿Ya? Si yo le resto 1,80 menos 0,72 me sale 1,07. ¿Ya? Entonces, vámonos al gráfico. Entonces, fíjense, ya tengo este valor de 1,07 aquí. ¿Ya? Que sería de restar 1,80 por este Y que yo calculé, que era 0,72, me sale 1,0,76. ¿Bien? Bien, entonces resulta que mi agua, con todo su espejo de agua, sería este. ¿Cierto? Entonces, me dice qué volumen de agua se derrama. ¿Cómo yo voy a ver el volumen de agua que se derrama? Creo que eso es lo que me pedían. Ya, entonces tengo el 1,07, el volumen del líquido derramado sería, aquí hay una fórmula que siempre la vamos a tener en cuenta, el volumen del paraboloide de revolución, ¿ya? Es igual a 1/2 del volumen del cilindro circunscrito, ¿ya? ¿Qué significa eso? A ver, vamos a dibujar un poquito. Si yo tengo que este es mi espejo de agua, aquí tengo mi volumen de mi paraboloide. ¿Ya? Dice el volumen de agua, el volumen del paraboloide de revolución. ¿Qué quiere decir? Que me está calculando este volumen. ¿Ya? El volumen de ese paraboloide es igual a 1/2 del volumen del cilindro circunscrito. ¿Qué significa? Que aquí yo voy a tener un cilindro. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo un radio. Aquí voy a tener un cilindro. El cilindro sería esto. ¿Ya? Aquí tengo un cilindro. ¿Ya? Entonces, el volumen de ese paraboloide es la mitad de este cilindro, del volumen de ese cilindro. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no ves? Porque lo que yo quería, todo esto que se llena de aire aquí, del agua, porque el agua la empuja hacia las paredes, entonces se forma el volumen, que es el volumen libre, ¿ya? El volumen libre o de aire, que no tiene líquido, que sería el volumen del paraboloide, ¿no?
Entonces, ¿a qué va a ser igual ese volumen del paraboloide? Va a ser la mitad de este cilindro, ¿ya? Si ustedes quieren, y ustedes son capísimos, digamos, para cálculo 2, entonces nosotros vamos a ver que sacamos, podemos sacar ese volumen de ese paraboloide, ¿cierto? Entonces, pero más fácilmente aquí me dan una teoría donde me dice que va a ser la mitad de ese cilindro, del volumen de ese cilindro, ¿ya? Entonces, dice el volumen derramado del líquido que se derrama es igual a la mitad del que va a pasar si el cilindro está así, ¿ya? Aquí tengo un área del cilindro por esta altura, no es por Y, ¿cierto? Porque Y es justamente es el vértice máximo, digamos, la profundidad máxima de la parábola, ¿cierto? Entonces el volumen que se va a derramar va a ser un medio de pi por el área, pi por diámetro al cuadrado por 0.724. Entonces, ¿cuánto de agua se derrama? 0.41 metros cúbicos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Aquí me dice un medio, ¿no ven? Que es la mitad. Es decir, lo que se derrama de agua es lo que forma el paraboloide, ¿cierto? Si se hace girar, entonces aquí se me forma un paraboloide de vacío, ¿sí? Y esto justamente eso es lo que se va a derramar de agua, ¿ya? Y ese volumen de ese vacío va a ser un medio de este cilindro, ¿ya? Bien, aquí algo importante que nosotros vamos a ver de que este cilindro de aquí inicialmente tenía los 1,80, ¿ya? Los 1,80 y estaba lleno de agua. Estaba lleno de agua y luego yo lo hago girar, ¿ya? Entonces, por eso que dice, ¿cuánto de agua se va a derramar? El volumen de agua que se va a derramar va a ser este volumen de este paraboloide, porque eso es lo que se llena de vacío, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? ¿Se entendió? No escucho. Sí, ingeniero, se entendió. Se ¿Los entendió, demás? ingeniero. ¿Se entendió, ingeniero? Bien. Vamos con otro problema entonces. Dice, un recipiente cilíndrico vertical de 20 centímetros de diámetro y 60 centímetros de altura. Está parcialmente lleno. Ahora no está totalmente lleno, sino tiene una cierta altura de líquido. Bueno. ¿La tarea? Ya. Está parcialmente lleno de líquido, no está totalmente lleno. El líquido que nosotros vamos a ver va a estar hasta aquí. Tengo un recipiente, pero todo esto está con líquido, ¿no? Dice, tiene 60 centímetros de altura. A ver, de nuevo, un recipiente cilíndrico vertical de 20 centímetros de diámetro, 60 centímetros de altura, aquí está la altura.
¿ya? 60 centímetros de altura. Está parcialmente lleno de líquido con una densidad ρ de 850 kilogramos metros cúbicos. Es el peso específico, ¿cierto? No la densidad, ¿no? Hasta una altura de 50 centímetros. Bueno, esta altura de agua es 0,50 metros. Dice, ahora se hace girar el cilindro a una velocidad constante. Encuentre la velocidad a la cual el líquido empezará a derramarse por el borde del recipiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Lo primero que tenemos que calcular es esta distancia y, ¿cierto? Pero como no tenemos la velocidad angular, esa y viene a ser velocidad angular por el x cuadrado, que sería en todo caso el radio, sobre 2 veces la gravedad. Entonces, aquí tenemos dos incógnitas, que sería el W y no tenemos Y, ¿no? Pero nosotros vamos a decir que el volumen de líquido derramado es igual a 1/2 del volumen de ese paraboloide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Ya? Aquí tenemos, aquí esto es importante. ¿Ya? El volumen del volumen de revolución del paraboloide es 1/2 del volumen del cilindro circunscrito. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener que esto va a ser 1/2 del volumen del cilindro, que sería pi, por el diámetro, por 0,20 al cuadrado sobre 4, por, fíjense, aquí voy a tener dos valores. Este y total, yo lo reemplazo por este y1, ¿ya? Y este y. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí este y va a ser 0,10. ¿Sí? 0,10 porque hay 0,50 metros de agua. El agua inicialmente está por aquí. ¿Ya? Entonces, para que empiece a derramarse, dice, entonces, aquí yo tengo una altura total. Si yo excedo esa velocidad que voy a calcular, entonces ya va a empezar a derramarse, ¿cierto? Entonces yo tengo que calcular esa velocidad angular de tal forma que el líquido me llegue a esta altura de aquí, a los 0,60, ¿ya? Entonces por eso dice que a esto yo le he llamado Y, que vale 0,10 por más Y1. No conozco este valor de Y1 todavía. De ahí sale ese Y1 más 0,10. ¿Ven de dónde sale ese 0,10, no? Sería 0,60 menos 0,50, que sería el nivel de agua. ¿Ya? Entonces, aquí tengo igual el volumen de revolución va a ser pi cuarto por 0,20 elevado al cuadrado, que sería el área, por esta alturita de aquí, que sería, en todo caso, sería este cilindro. ¿Ya? Entonces, por eso dice, es el área por 0,10. ¿No? Entonces, estos se me van porque es lo mismo. Aquí de 1/2 también se me va. Esto es 1/2. Ya, tengo 0,10, que es igual
a Y1 más 0,10 sobre 0,2. Entonces yo tengo que el Y1 también vale 0,10, ¿no? Si yo tengo el nivel de agua hasta aquí, voy a ver que ese resto de la parábola siempre va a ser la mitad, ¿ya? Va a ser igual, en este caso, va a ser lo mismo que este valor de acá, ¿ya? Que va a ser siempre la mitad de todo el valor de esa parábola, de la altura de esa parábola. Por lo tanto, yo tengo que el Y me sale 0,10, el Y1. Fíjense, si yo tengo mi parábola, que sería toda esta, ¿ya? Aquí tengo mi altura de agua, y aquí tengo el otro valor. Este valor siempre va a ser el mismo que este de aquí, ¿ya? Esto es de agua, que había inicialmente. Entonces, este valor de aquí siempre va a ser igual a este, y lo estamos demostrando, que es 0,10, ¿ya? Entonces, ya yo tengo ese 0,10. ¿Cuánto me vale la altura de la parábola? La altura de la parábola, ¿cuánto va a ser? La altura total de la parábola. ¿Qué dicen? ¿Cuánto va a ser la altura total de la parábola? No lo escucho. 0.2. 0,2, ¿no ves? 0,10 más 0,10. Entonces, con ese valor, ¿no? Que sería 0,20. Aquí tengo Y1 más el 0,10 va a ser 0,20. Entonces, esto es Y es igual a W cuadrado sobre X cuadrado sobre 2G. Por eso tengo 0,20 es igual a W cuadrado por X cuadrado sobre 2G. Y de ahí yo voy a calcular W, que me sale 19,8 radianes sobre segundo. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a ver si entendieron. Ya, yo les voy a poner un problemita ahorita. Dice un depósito cilíndrico de 2 metros de altura y 1 metro de diámetro. Contiene 1,5 metros de agua. Si el cilindro gira alrededor de su eje, dice qué velocidad angular se puede alcanzar sin que se
derrame el agua. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestro cilindro. Diámetro 1 metro. Tiene una altura H de 2 metros. Hasta aquí tiene agua. $1,5. Bien. Y va a ser igual W cuadrado por X cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer es obtener el volumen de ese paraboloide para que no se derrame, ¿cierto? Es decir que el agua va a estar por aquí. ¿Ya? Vamos a tener que el volumen del paraboloide es igual a 1/2 del volumen del cilindro circunscrito. Bien. Lo que me pide es W. Bien, ¿será que pueden ir calculándolo mientras yo un ratito hago un traspaso, por favor? Vamos, jóvenes, vamos calculando. Tienen todo ahí, trabajando. Bien, jóvenes, vamos trabajando. No se pudo hacer la transferencia porque dice que supera el límite de la transferencia que puede hacer. Ya lo he hecho por parte. Voy a tener que ir a la cooperativa y de ahí transferirte toda tu cuenta. Ya a las 11, ¿ya?
11:30, todavía no las fichas. Bien, ¿cómo le fue? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Se fueron? ¿Se quedaron? Sí, estamos aquí, ingeniero, estamos haciendo. ¿Están haciendo? Bien. Ya, yo le voy a poner aquí algún comentario. Dice, el punto de la superficie libre en el eje de rotación desciende una altura igual a la elevación del que sufren los puntos de líquido en las paredes del recipiente. Fíjense que aquí de aquí a acá, ¿qué me dice? Que esto es 0,50, ¿no ves? ¿No? Entonces dice que descienden. Esto es lo que desciende, ¿cierto? A una altura igual que la elevación. Entonces aquí va a descender. ¿Puede ser 0,5? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es lo mismo. Lo mismo, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, si yo quiero que el líquido me llegue hasta ahí, lo que yo expliqué en el otro ejemplo ya es como los volúmenes, ¿no ves? De agua derramada, ¿no ves? Si yo quiero que el líquido me llegue justamente hasta ahí, en esa posición, entonces yo voy a calcular aquí el W al cuadrado. Por lo tanto, con esto de aquí, lo que yo obtengo es que Y va a ser igual a 0,5 más 0,5, que es igual a 1. ¿No ves? Bien. Entonces, si yo tengo ese 1, yo voy a tener que Y, que es igual a W cuadrado sobre X cuadrado sobre 2G. Entonces va a ser 1 por 2G es igual a W cuadrado por X cuadrado. W va a ser igual a la raíz de 2 por 9,81 dividido entre el radio, que sería 0,5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería ese valor? ¿8,86? Sería 8,86 radianes sobre segundo. ¿Ya? Bien.
Ahora, yo voy a tener acá una teoría donde yo tengo la rotación de masas fluidas en recipiente cerrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Porque lo que yo estábamos poniendo era recipientes abiertos, ¿cierto? En recipiente cerrado, resulta que yo voy a tener un cilindro que ya está cerrado y que voy a tener un nivel de agua acá, de líquido. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo hago rotar por su eje geométrico, vamos a ver que el espejo de agua tal vez pueda venir así. ¿Ya? Porque más de ahí no se va a poder ir, entonces va a tratar de empujarme el agua más abajo, tal vez comprimirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver que este eje Y, que sería W cuadrado sobre X cuadrado sobre BOG, es el mismo, pero hay un problema aquí. ¿Cuál sería el problema? Si yo no puedo salirme hacia afuera, va a haber un problema de presión ahora. Es decir, que se me lo va a comprimir lo más que pueda ese líquido, ¿cierto? Entonces, va a haber un problema, un aumento de presión. Entonces, aquí me van a decir en los recipientes cerrados, cuando tengo el recipiente cerrado, aumenta la presión. Hay un problema de presión ahí, al girar los recipientes. Bien. Entonces, este aumento de presión, vamos a ver cómo se calcula. El aumento de presión entre un punto situado en el eje Y otro a una distancia X. ¿Qué quiere decir? A esta distancia de aquí. ¿Ya? Entre un punto de líquido, entre cualquiera de estos puntos y esa distancia Y, dice. Esa distancia del X que va del eje, E del eje, una distancia X del eje de rotación. En el mismo plano horizontal
es. Entonces vamos a ver qué presión es igual. ¿A qué era igual presión hidrostática? Peso específico por altura. Es decir, peso específico por altura, ¿no? Entonces vamos a tener peso específica por Y en todo caso acá, ¿no? Porque esa es la altura del paraboloide, ¿cierto? Entonces estoy haciendo qué es lo que me aumenta la presión desde este punto de acá hacia abajo, ¿cierto? Entonces, la presión va a ser igual al peso específico, y va a ser W cuadrado sobre X cuadrado sobre 2G. Entonces, de esa forma nosotros calculamos el aumento de presión para recipientes cerrados. ¿No? Y nosotros podemos encontrar la altura de presión. ¿Ya? La altura de presión entonces va a ser H o Y, que es presión sobre gamma, ¿cierto? Y como ustedes ven, eso es igual a W cuadrado sobre X cuadrado sobre 2G. En caso me pidan altura de presión, ¿cierto? Y esa altura de presión es justamente la altura de la parábola. Bien, y como ustedes ven, esa altura de presión es una ecuación análoga a la de recipientes abiertos. Es decir, bueno, H puede ser en metros, ¿no? Yo puedo calcular alturas de presión. H en metros. ¿Ya? Entonces, si me pidiese las alturas de presión, digamos, es la misma altura calculada por la altura de la parábola cuando alcanza su diámetro máximo, ¿cierto? Porque fíjense que ahí va dependiendo de esa altura, de ahí, ¿no? La máxima es cuando alcanza el valor de Y, pero yo puedo encontrar aquí, por ejemplo, aquí es otro X', X1. Acá, por ejemplo, puede ser otro X2, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese diámetro para poder encontrar las alturas de presiones también, ¿no? El diámetro siempre va a ir variando de acuerdo a lo que varía la parábola. Por supuesto que la altura máxima se la va a conseguir cuando tengo el radio máximo de esa parábola, ¿cierto? Del paraboloide. Bien. Esto entonces, los recipientes pueden ser abiertos o cerrados. Por aquí vamos a buscar otro ejemplo. Ya. Aquí, en el anterior ejemplo, en este de ahí, la pregunta era también, ¿cuál es la presión en el fondo del depósito cuando W es igual a
6 radianes sobre segundo. Bien, tenemos ahí que nosotros tenemos la altura de la parábola, que es 1 metro. ¿Cómo puedo calcular la presión ahí? ¿Cómo podemos calcular la presión? Fíjense, hemos dicho que la presión varía proporcionalmente a la altura Y, ¿cierto? Aquí vamos a poder encontrar ese Y, porque lo que estamos variando es esa velocidad de rotación, la vamos a poner menor, quiere decir que no se derrama el agua, ¿ya? Te va a ir un poquito más abajo, entonces Y va a ser igual a W cuadrado por X cuadrado sobre 2G. En este caso vamos a tener 6 al cuadrado por, ¿cuánto era el diámetro ahí? Es 1. 1 metro, es 0,50 elevado al cuadrado sobre 2 veces por 9,81. Entonces, ¿cuánto sería ese valor? Si lo calculan, por favor. Cero 0,458 sale, ingeniero. 0,458. Ya, lo que yo quiero que con esa revolución, yo lo que quiero encontrar es la presión en este punto de aquí. La presión en D. ¿Cómo la calculo? Creo que, a ver, vamos a poner un poquito más abajo esto. ¿Ya? Resulta que nosotros vamos a tener aquí ese depósito tenía, ¿cuánto era? 2 metros. Tenía inicialmente unos 50 metros de agua. Bien. Cuando yo estoy calculando, ¿ya? Cuando estoy calculando Y, estoy calculando esto. Esa Y ahora vale 0,458, pero ese es el Y total, ¿cierto? Entonces, si había 1,5 de agua,
¿Cuánto hay de aquí hasta aquí? ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí? ¿Y cuánto hay de aquí hasta acá, jóvenes? A ver, si me entendieron ahora. Lo estoy haciendo desigual, pero no es, porque es igual. Ya, un momentito, por favor. A ver, piénsalo. 1.04. Bien, entonces, ¿cuánto sería ese valor de aquí, jóvenes? A ver si me entendieron. De aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. ¿Cuánto sería? A ver, no escucho. No, no escucho, jóvenes. A ver, vamos a volver al de arriba. A ver, fíjense ahí. Particularmente aquí. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Vieron? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora díganme cuánto hay de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Le vamos a llamar, a ver, a este valor le vamos a llamar Y1 si ustedes quieren y a este valor le vamos a llamar Y2. ¿Cuánto vale Y1 y cuánto vale Y2? Y2 vale 0.5. De nuevo le vuelvo a Y1 mostrar. vale, De nuevo le vuelvo. Y1 vale 2. A ver, fíjense. Ese y en esto que yo he marcado acá, ¿ya? Anteriormente no teníamos el valor de Y, pero teníamos una superficie de agua que era hasta aquí, hasta 0,5, ¿cierto? ¿Sí? Aquí me quedó 0,5. Teníamos al revés. Aquí teníamos un valor de 0,5, ¿ya? Pero ese 0,5 va a aumentar. Si yo me parto aquí, va a ser el mismo valor de este de abajo, ¿cierto? ¿Sí? Y con eso yo he conseguido el Y. Bueno, yo ahora ya tengo el Y. Entonces, ¿cuánto vale Y1 ahora? 1,54. Y2 va a ser lo mismo, ¿no? Porque sube y baja lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale Y? Vale 0,458 dividido entre 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 0,229. 229. ¿No? Bien, entonces yo quiero aquí en el punto C y en el punto D, vamos a calcular presión. Entonces, ¿cuál es la profundidad de C? La profundidad de C va a ser 1,50 menos 0,229, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso, por favor? 1,27. 1,27, ¿no es? Bien. Yo ahora les pregunto, ¿cuál es la profundidad en D?
¿Cómo que la calculo la profundidad de D a partir del punto C, por ejemplo? Aquí, calcúlenmelo ese valor, por ejemplo, Y3, que va a ser la altura total, era, a ver, 1,50, ¿cuál era la altura total? 2 metros, ¿no ven? Pero ¿cómo puedo calcular esta distancia desde aquí hasta aquí? A ver, escucho, ¿cómo puedo calcular esa Sería, distancia de ahí hasta aquí? 2 metros menos C. Fíjense que desde aquí, no, sería 2 metros menos Y. 2 metros desde aquí hasta aquí menos tengo, Y1 menos Y2. desde ahí hasta ahí tengo 1,27 o 271. no, en total sería 0,48, lo que está con amarillo, 458, más, fíjense, yo voy a tener aquí que va a ser 1,50 menos 1,27, ¿no ves? ¿Sería eso o no? ¿Cuánto sería en total? Porque desde aquí hasta aquí tengo 0. No, estamos mal, ¿no? Esto está mal. Tengo 1,50 menos Y2, 1,27, que sería Y2, pues no. No. Está Estamos mal, mal. ingeniero. Sería 1,50 menos, este valor de Y1 es 0,29, 0,229. Entonces, ¿cuánto vale esa profundidad hasta D? A ver. Porque este de aquí Y2 es 1,50 menos este Y2 que vale esto de acá, ¿no es? 0,229. Entonces, ¿cuánto sería esa profundidad en D? Que sería este mismo nivel de acá, ¿no ven? Esta es la profundidad de D, que sería ya al fondo de la... A ver, ¿cuánto? ¿Se calcúlenmelo, por favor? 150,23 sale, no sé si estará bien. 1,50. Ingeniera, está bien. ¿Ah? Sí, 0,458 más ¿cuánto? Más 1 y tanto, ¿no? Ay, entonces 0, 1,301. ¿todo? Aquí 1,301. 1,73 creo que. 1,50. No sé, pues no tengo calculadora, calcúlenme ese valor. Todo sale 1,73. 1,73. ¿Ya? Ese 1,73. Bien. Entonces, lo más importante es que yo tengo cuánto es la profundidad en C, cuánto es la profundidad en D. Si yo tengo entonces la presión
la presión en C es gamma por el H está en C, ¿cierto? Entonces, 9,81 por la altura en C, que sería 1,27. ¿Cuánto sería esa presión? La presión en D, gamma por el H en D, que sería 9,81 por 1,73. Ya, ¿me lo calculan por favor esos dos valores? 16,97. ¿El primero? Este Eh, kilonewton. A mí me sale 12,46 el primero. el Sí. segundo, el segundo es 16,97. El primero no sé. 16,97. Entonces 16,97 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Y el primero? ¿Cuánto me decían? 12 12,46,8. 12,46. kilonewton metro cuadrado, ¿no? Entonces de esa forma nosotros hemos calculado la presión en C y la presión en D. Ingeniera, una consulta. ¿Ya? En los prácticos vi en algunos ejercicios que la presión está con kilogramos sobre centímetros al cuadrado. No sé si eso está bien porque está en kilogramos la presión. Está bien, pues si está elevado al cuadrado. El kilogramo fuerza. No, es que claro, porque la presión nunca puede estar en kilogramos, En no. kilogramo masa. ingeniera. No puede estar en kilogramo masa, es en kilogramo Ajá. fuerza. Ya, ok. Lo que pasa es que en algunos libros, por ejemplo, a veces toman, por ejemplo, gamma es igual a 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, ¿no? Y el ρ también es 1000 kilogramos metros cúbicos, pero ese es kilogramos masa y el otro es kilogramos fuerza. ¿Ya? A veces le dicen peso específico y le dan así, ¿no? Pero es porque usted tiene que considerar que kilogramos fuerza y kilogramos masa, nomás, nada más, ¿no? Para el uno y para el otro. ¿De acuerdo? Y simplemente le dicen kilogramos nomás. Eso es lo malo que tienen algunos libros que no le especifican bien, ¿ya? Pero como nosotros ya tenemos el concepto de lo que es un peso específico y lo que es una densidad, entonces ya nosotros podemos diferenciar qué es un kilogramo fuerza y un kilogramo masa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. A ver, vamos a ver si podemos hacer otro. Aquí es 44. A ver, les voy a hacer un permisito, por favor. Vamos a quedar aquí, ¿ya? La próxima clase vamos a seguir practicando un poquito más de esto, ¿ya? Y luego ya vamos a pasar a otro tema, ¿ya? Una clase más de práctica de masas de revolución, de rotación de masa fluida, ¿ya? Vamos a hacer un problema de recipiente cerrado y algunos otros. Eso sería para el miércoles, ¿no ven? Ay, 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 ay. Y si lo damos el examen en horario fuera de clase nomás, porque ya vamos a entrar a marzo y ya en marzo se acaba el semestre, pues, ¿no? Sí, acá Entonces, ¿cuándo sería el próximo examen? sábado estaría bien, creo. El sábado, sí. Pero no lo podemos dar antes del sábado. Próximo sábado, ingeniera. Sí, Por favor, Inge. Sábado, ingeniera, sábado. Ajá. Inge, ¿qué día propone usted? Mire, por ejemplo, proponen sábado los compañeros, pero Cualquier yo noche. tengo clases los sábados y se me hace complicado. Cualquier noche, yo dispongo de lunes a viernes. Desde las 6 de la tarde. Viernes en la noche, entonces. En la noche. viernes en la noche sería más Ya, activo. viernes, desde las 6 de la tarde. Sí, se puede. Aquí, Sí. en esto de aquí, por ejemplo, si no, en este problema de aquí, cuando nosotros tenemos que y es igual a w al cuadrado sobre x cuadrado sobre 2g,
Vamos a ver, se le van a dar la velocidad lineal, ¿ya? Entonces vamos a ver que la velocidad lineal va a ser igual a un X por la velocidad angular. Entonces, para calcular esto de aquí, voy a tener velocidad al cuadrado sobre 2G. Esa velocidad al cuadrado sobre 2G, vamos a ver que es la altura de presión debida a la velocidad, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver cuando estemos hablando de la hidrostática. Vamos a ver justamente todo en función de la velocidad lineal, ¿ya? Y esta es una altura de presión, una altura debida a la velocidad, ¿no? Nosotros vamos a tener altura debida a la altura misma del metro, ¿ya? Debido a un desnivel. Vamos a tener una altura debida a la presión. Vamos a ver que la altura debida a la presión es presión sobre gamma, que es igual a H, ¿ya? Y vamos a tener una altura debida a la velocidad lineal, que es la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿ya? Entonces, más o menos van casados todos esos conceptos, ¿no ves? Porque hay algo de hidrostática y algo de hidrodinámica acá. Por eso es que, como hay una rotación, entonces prácticamente la rotación pues es en velocidad angular, ¿no? Pero esa velocidad angular es lo mismo que velocidad lineal es X por la velocidad angular, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener una altura debida a la velocidad, ¿ya? En hidrodinámica, vuelvo a repetir, vamos a tener una altura debida al desnivel, a dos puntos del fluido, diferentes del fluido. Vamos a tener una altura debida a la presión y vamos a tener una altura debida a la velocidad, ¿ya? Entonces, algo va casado este problema con la hidrodinámica porque ya está en movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, eso me faltaba. Por ahí en algunos ejemplos le dan la velocidad lineal también, ¿no? Bien, entonces, quedamos acá, por favor. ¿Ya? Nos vemos el miércoles haciendo un poquito más de práctica. Y el viernes pasamos clase con un nuevo tema. Y en la noche, a partir de las 6 de la tarde, vamos a empezar a dar los exámenes por grupo. ¿Ya? Dios mediante, si ya baja los contagios del virus, tal vez vamos a dar un examen presencial ya. Cada 20 o cada 30 alumnos nos vamos a ver en la sala grandota, sin problema. ¿Ya? Bien, entonces, mientras tanto, el próximo va a ser virtual todavía. Bien, jóvenes, nos vemos, por Luego, favor. ingeniero, gracias. Hasta luego.